Eran las 2:17 de la madrugada cuando mi hermana menor apareció en la entrada de mi casa con mi camioneta destrozada. Un faro estaba roto, una marca oscura cruzaba el parachoques y una fina línea roja manchaba el capó. Olía a perfume caro, menta y vino. Salió de la nada, susurró, con los ojos desorbitados. Apenas lo toqué. Pero me fui conduciendo antes de que yo pudiera procesar que mi hermana acababa de confesar un atropello con fuga. La puerta de mi casa se abrió. Entraron mis padres. Mi madre me agarró por los hombros con una fuerza que me dolió y me dijo lo impensable. Dile a la policía que ibas tú conduciendo. Mi padre entró segundos después, con esa calma fría y calculadora que usaba para manipular a los demás. Tu hermana tiene una campaña política en juego, Natalia. Tú no tienes nada que perder. Tú siempre has sido la decepción de la familia. Ella es el futuro. Me miraron como si yo fuera su escudo humano. Su póliza de seguro. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sospechaba ni en sus peores pesadillas, es que 3 semanas antes, yo había jurado ante la Constitución de los Estados Unidos administrar justicia sin temor ni favoritismo y lo más importante, mi camioneta no era solo un vehículo. Era una trampa mortal para sus mentiras. Antes de contarte cómo destruí la vida de mi propia familia en menos de 6 horas, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Porque esta historia te hará replantearte todo lo que crees saber sobre la lealtad familiar. Dale like si estás listo. Y empecemos. Mi hermana se llama Caroline. A los 33 años, se estaba postulando para el Concejo Municipal de Denver. Su campaña se basaba en la integridad y las calles seguras. Nuestros padres, Diane y Richard, la trataban como una inversión de Wall Street. Caroline era la reina. Yo era la advertencia. Les habían dicho a todos sus amigos que yo había abandonado la facultad de Derecho por rebelde. La verdad es que me gradué entre los mejores. Fui asistente de un juez federal, fiscal adjunta y, recientemente, había sido confirmada en un cargo que mi familia ni siquiera sabía que existía. Pero como a ellos no les convenía mi éxito, simplemente fingieron que no existía. Caroline me había pedido prestada la camioneta esa noche, diciendo que un fotógrafo la acosaba. Yo se la presté. Un error. A las 2:17 de la madrugada, mi sala de estar se había convertido en una sala de crisis. Pero no por el hombre que yacía herido en una calle helada. No. El pánico de mis padres era por las encuestas. La camioneta está a tu nombre, Natalia, me dijo mi padre, escribiendo una cronología falsa en un sobre. Diremos que te la robaste, que chocaste y huiste por pánico. Caroline llegará mañana y te dará una coartada. ¿Están proponiendo que cometa un delito federal? Pregunté, manteniendo la voz en un tono aterradoramente tranquilo. Estás haciendo que todo suene dramático, estalló Caroline, cruzándose de brazos. Hay sangre en el coche, Nat. Si voy a la cárcel, mi vida se acaba. Tú trabajas en una oficina de gobierno haciendo papeleo. ¿Quién te va a creer a ti o a mí? En ese momento, mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Marcus Ale, el oficial de seguridad de mi juzgado. Alerta de colisión automatizada recibida de su vehículo a la 1:41 de la madrugada. ¿Está a salvo? Bloqueo de preservación iniciado. Respiré hondo. Después de que un cartel amenazara mi vida en un caso anterior, la seguridad judicial había instalado en mi camioneta un sistema de cámaras encriptadas, audio interior y sincronización automática en la nube federal. Caroline no lo sabía. Mis padres tampoco. Acababan de confesar un delito de obstrucción a la justicia frente a un micrófono que transmitía en tiempo real a los servidores del gobierno. ¿Quién te creería a ti? Me repitió Caroline con desprecio. Sonreí. Me levanté del sofá y caminé hacia mi despacho. Quédense aquí, les dije. Abrí la puerta de mi oficina. Detrás de mi escritorio, iluminada por una luz cálida, colgaba mi toga negra. Y enmarcado bajo el sello del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, estaba mi nombramiento. La honorable Natalia E. Barnett, jueza magistrada federal. El silencio en la casa fue tan denso que parecía haber robado todo el oxígeno de la habitación. Caroline palideció. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre se quedó con el bolígrafo suspendido en el aire. ¿Eres jueza? Tartamudeó Caroline. Jueza magistrada federal. Tomé posesión del cargo hace 3 semanas, respondí, volviendo a la sala con mi tableta en la mano. Y acaban de cometer felonías frente a un testigo protegido por el gobierno.
Esto cambia las cosas, balbuceó mi padre, intentando recuperar el control. Natalia, si esto se hace público, te salpicará a ti también. Los titulares dirán que un juez federal estuvo involucrado en un atropello. Usa tu influencia. Haz que los archivos desaparezcan. ¿Qué haga que los archivos desaparezcan? Repetí, incrédula. Conecté la tableta al televisor de la sala. Papá, la camioneta grabó la colisión. El audio interior, el GPS, los datos de frenado y las cámaras de ambos asientos. Todo está bloqueado en un servidor federal. Ni yo puedo borrarlo. Apreté play. La sala de estar se llenó con la voz de mi hermana. En el audio se escuchaba claramente el ruido de una petaca abriéndose. Caroline bebiendo mientras conducía. A su lado, la voz de Evan, su manager de campaña y amante secreto, diciéndole: «Baja la velocidad, Caro, por favor». Luego, el estruendo del impacto. Un grito ahogado y entonces, la voz de mi hermana, la candidata a la integridad, diciendo con frialdad: «Si me quedo, la campaña se acabó». Písale a fondo. Mi madre soltó un sollozo. Evan, que hasta ese momento había estado escondido en la sombra, se dejó caer en una silla, destruido, pero no había terminado. Pasé al siguiente archivo. La llamada que mi padre le había hecho a Caroline desde el teléfono de casa, 10 minutos antes de que ellos llegaran a mi apartamento. Conduce hasta el apartamento de Natalia. Se escuchaba la voz de mi padre en la grabación. La camioneta está a su nombre. Ella no tiene reputación pública. Diremos que ella estaba conduciendo, que se asustó. Nosotros te cubriremos las espaldas. El rostro de Caroline se transformó. Ya no era la víctima. Era una depredadora acorralada. Tú instalaste esas cámaras para espiarme, me acusó, temblando de rabia. Las instaló la seguridad judicial por amenazas de muerte, Caroline. Meses antes de que tú decidieras usar mi coche para huir de un hombre al que atropellaste, a las 8 de la mañana, la policía local llegó a la casa de mis padres. No fue una visita amable. La detective Álvarez me entrevistó en el estudio de mi padre. Le entregué mi identificación judicial, le expliqué la situación y le proporcioné los códigos de acceso a la evidencia federal. Cuando la detective le informó a Caroline de sus derechos, mi hermana intentó su última jugada maestra. Miró a los policías y dijo: «Mi hermana instaló esas cámaras ilegalmente para chantajearme. La evidencia está corrupta». La detective Álvarez la miró como si fuera un insecto. «Señorita, los servidores pertenecen al Tribunal Federal de los Estados Unidos. Si intenta impugnar esa evidencia, tendrá que enfrentarse al Departamento de Justicia, no a la policía local». Caroline se rompió. Empezó a gritar, a llorar, a culpar a su padre por obligarla, a culpar a Evan por estar en el coche, a culparme a mí por no haberla protegido. Ese mismo día, Caroline suspendió su campaña. A la semana siguiente, fue acusada formalmente de atropello con fuga, conducción bajo los efectos del alcohol y obstrucción a la justicia. Evan firmó un acuerdo de cooperación contra ella para salvarse a sí mismo y mis padres. Bueno, mis padres descubrieron lo que significa cuando la ley no se puede sobornar con donaciones a la campaña ni con cenas en el club de campo. Mi padre fue investigado por incitar al perjurio y destruir pruebas. Su reputación como consultor político quedó en cenizas. Mi madre tuvo que renunciar a todas sus juntas directivas cuando la prensa descubrió que había intentado encubrir un crimen contra un inocente. El hombre al que atropellaron, Samuel Ortiz, un supervisor de mantenimiento de 61 años que solo caminaba a casa en una noche helada, sobrevivió. Pasó meses en rehabilitación. Le envié una carta privada a su familia, asumiendo el costo total de su terapia y su recuperación. No lo hice por culpa. Lo hice porque era lo correcto. Algo que mi familia nunca entendió. Meses después, Caroline me escribió una carta desde su régimen de libertad condicional. Decía que sentía mucho lo que pasó. Pero luego añadía: «Solo lo lamento porque existía esa grabación. Si no hubiera sido por tus cámaras, todo estaría bien». Guardé la carta en un cajón. No la respondí. El perdón no es un cheque en blanco que se le otorga a alguien solo para que tú te sientas en paz. Caroline no lamentaba haber golpeado a Samuel. Lamentaba haber sido descubierta por la hermana a la que siempre había subestimado. Mis padres intentaron volver a mi vida un tiempo después. Me enviaron mensajes diciendo que la familia debe perdonar,
que ya habíamos sufrido suficiente humillación pública, les envié una sola respuesta: no participaré en una sanación que me obligue a olvidar que intentaron usar mi vida como escudo para los crímenes de ustedes. La lealtad ciega no es amor. Es explotación. Durante toda mi vida, confundí el silencio con la lealtad. Creí que absorber los insultos de mi familia y resolver sus crisis era mi deber como hermana. Pero la verdad es que mi silencio no trajo paz, solo trajo permiso. Les permití creer que eran intocables. Hoy, mi toga no está escondida en un despacho. La enmarqué y la puse en la entrada de mi nuevo hogar. No por arrogancia, sino como un recordatorio diario para mí misma. Nunca más voy a encogerme para que otros se sientan cómodos. Nunca más voy a ocultar mi luz para no cegar a quienes prefieren vivir en la oscuridad. Mi familia creyó que yo no tenía nada que perder. Se equivocaron. Tenía mi conciencia. Y al final del día, la conciencia es lo único que no puedes esconder en la nube, ni borrar con una mentira. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías entregado tu vida por alguien que te veía como un escudo desechable? Déjame tu opinión en los comentarios, los estaré leyendo.